Alberto Castro Leñero nace en la Ciudad de México en 1951. Estudia pintura y grabado en la Academia de San Carlos de la UNAM, perfeccionando sus estudios en la Academia del Belle Arti en Bolonia, Italia. En esa etapa, en ese momento, yo hacía muchos dibujos pequeños y se me ocurrió como hacer una especie como de collage de esas tintas que hacía, trabajaba en tinta y lo presenté en un salón. Fue una especie como de iniciativa que hice con, no sé si algún maestro, pero fue como, yo creo que es la primera pues, clase de exposición que tuve, ¿no? En esa época, que fueron unos años, presenté una serie de dibujos que estaban vinculadas al cartel. Hace unos días, hablando con Alberto y pensando en este reconocimiento que se le iba a dar, le pregunté sobre qué convendría que yo hablara y él me dio a entender que no quería que hablara sobre él, sino sobre su generación. Y esto me parece que, pues no sé, muestra muy claramente el espíritu que siempre ha tenido Alberto con respecto a sus cofrades, a sus compañeros de viaje. Entonces le tomé la palabra y preparé algo sobre la generación, pero no sobre la generación de Alberto, sino sobre el concepto mismo de generación, porque tanto con compañeros de viaje de Alberto como con pintores un poco más jóvenes, yo he percibido a lo largo del tiempo una suerte de ansiedad que tiene que ver con el hecho de que no se les reconozca como una generación, con el hecho de que no se les mueva o promueva como una generación, y de algún modo la sensación de que hay una inexistencia histórica mientras uno forme parte de una generación. Entonces, que no solo en términos de arte se habla de generaciones, sino que hay también generaciones de filósofos, de políticos, y que en un sentido, digamos, mucho más suave, la palabra generación se emplea incluso escolarmente para hablar de las promociones de una escuela, de una facultad. Pero quizás lo que a los artistas les preocupa es una generación en sentido fuerte, es decir, una generación que se inscriba dentro de la historia del arte con características específicas como representantes de un momento histórico. Es decir, la idea de generación fuerte en la historia tiene que ver con la periodización de la historia, como si definiendo generaciones una tras otras pudiéramos establecer los periodos por los que el arte, la ciencia, la filosofía, la propia política ha ido pasando. Los reconocimientos, lo sabemos bien, siempre llegan a destiempo. No pueden emparejarse al tiempo presente de la creación, ni asumir las líneas de resonancia del pasado, y puesto que buscan señalar un momento particular, no pueden proyectar una configuración nueva. Los reconocimientos siempre van del pasado al futuro, eludiendo el presente, porque el presente de la creación es irreductible y acontece en una fase distinta a la del tiempo oficial. Tal vez por ello, algunos pueblos mesoamericanos llevaban dos calendarios. En uno transcurría el tiempo reticulado, en el otro aparecía el tiempo dilatado. En uno,
se seguían los días anudados, en el otro acontecían los días cargados de destino. Y así, cada día tenía un dorso, un potencial discontinuo que los atravesaba. ¿Cómo es entonces que nos reunimos hoy para participar en este reconocimiento a Alberto Castro Leñero? Desde los días oficiales, la salida más sencilla es situar las obras reconocidas fuera del tiempo, hacer coincidir el pasado con el futuro, hablar de su carácter intemporal o de su consistencia a través de los años. Pero lo cierto es que el espacio-tiempo de la creación se dilata no en una única dimensión, sino en muchas, que se superponen en el presente. Las obras de Alberto Castro Leñero crean múltiples escalas, dimensiones, espacios, señales. Celebrar a Alberto Castro Leñero en este merecidísimo homenaje es celebrar a uno de los pintores y escultores capaces de sortear con gran talento los considerables desafíos que para los practicantes de estos medios, pintura y escultura, supusieron las transformaciones geopolíticas, económicas, culturales y artísticas de la globalización desde finales del siglo pasado. Significa, por lo tanto, celebrar a un artista que cabe identificar con ese concepto en su acepción más pura y original, nacida en el Renacimiento y reforzada en el Romanticismo. Me refiero al artista creador. Concepto muy diverso a otros perfiles de artistas que se han desde entonces, como todo, relativizado, se han atomizado y multiplicado. Y ahora en la actualidad tenemos muchos perfiles de artistas, no sé si coincidan conmigo en eso, que se identifican más que con el creador, con esta C mayúscula de creador, el artista que nace en el Renacimiento a raíz de que los teóricos descubren que no todo ha sido creado por Dios, que hay una parte que se deja a seres humanos privilegiados para que sigan el trabajo de la creación. Es lo que da el origen al artista, el nacimiento al concepto de artista. Se identifica desde luego Alberto con este concepto y se diferencia en mucho al concepto contemporáneo de gestor, meritócrata, político, escolarizado, publirrelacionista, curador, agente ya no autónomo que forma parte de un sistema de producción, por ejemplo, artistas jóvenes que les dices artistas y se ofenden así inmediatamente, o generador de conceptos o de ocurrencias o de muchas cosas, pero que ya no es fácil identificar en este concepto de artista creador, que Alberto lo es en un gran contraste con estos perfiles. Recibir un reconocimiento por mi trayectoria me da oportunidad de reflexionar en mi camino y reconocer a una generación de artistas, pintores y escultores marcados por procesos similares, una propuesta basada en expresiones intuitivas ante un vacío que necesita ser llenado por la creación, por la voluntad de continuar. Una generación en el dintel de una de las tecnologías más radicales en la historia de la humanidad, la era digital. Celebro el amor y la dedicación, la capacidad de trabajo y la voluntad de agotar las posibilidades de la forma y la materia, la pasión creadora de mis colegas que continúan trabajando y proponiendo. Pienso en mi trabajo como artista, que poco a poco ha ido cambiando debido a un instinto de búsqueda, por un gusto a probar diferentes medios y técnicas y a incursionar en nuevos lenguajes que me llevan a experimentar y proponer y me permiten recuperar obras anteriores y conectarlas con proyectos futuros. Considero que actualmente me encuentro en un campo abierto en proceso. Mis últimas propuestas parten de la construcción de espacios más complejos. Creo que el arte, como la vida, es un mapa de encrucijadas, de decisiones que nos pueden llevar a lugares nuevos. Desde parte de la Secretaría de Cultura del INBA te damos este en serio simbólico reconocimiento, pero lo mejor es verte ahí.